Buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, como os prometí, aquí tenéis un vídeo sobre la introducción de la historia de España del siglo XX, ¿vale? Solo va a ser introductorio. Después ya más adelante os enviaré vídeos más pequeños, más cortos, que el que he enviado la última vez, que era casi de 1 hora. Pues este van a ser un poquito más cortos, donde también analizaré documentos escritos, vídeos y demás, que os vendrá muy bien, ¿vale? Como digo, esto es introductorio para que tengáis una idea general de lo que vamos a estudiar o vamos a ver en estos 2 meses, un poquito menos de 2 meses que nos quedan de clase, ¿vale? Aquí tenéis una organización, ¿vale? Un poco de cómo fue la historia del siglo XX español, ¿vale? Quiero que esto lo tengáis, ¿vale? Quiero que esto es importante, como siempre os hacía en clase y demás, ¿vale? Copiarlo, ¿vale? Tenerlo para que os sirva de organigrama, para que os sirva de mapa conceptual, de todo, ¿vale? Os voy a explicar un poco en general cómo vamos a ir viendo todo y cómo fue la historia de España. Pero antes, una pequeña introducción para que recordéis dónde estamos, ¿vale? En España, porque hemos estado viendo todo lo que es Europa, todo lo que es el mundo, con las dos guerras mundiales, periodo de entreguerras, el surgimiento del nazismo y demás. Y claro, España lo dejamos ahí un poco al lado en el tema 6 y ahora ya pues se ha olvidado un poco. Vamos a recordar un poquito de dónde venimos, ¿vale? Nosotros vamos a empezar a estudiar, como el siglo XX, vamos a empezar a estudiar aquí. ¿Recordáis esto? Esto lo vimos, ¿vale? Esto lo vimos en su momento, que vimos todo el siglo XIX español, desde Carlos IV, cuando la guerra de independencia contra los franceses, y fuimos poco a poco avanzando con José I, recordáis, Pepe Botella, ¿no? Cuando a los franchutes le dimos por saco, sobre todo cuando surgieron en Madrid, que en Bailén perdieron, ¿vale? Cerquita de Jaén, y en Arapiles perdieron ya de manera definitiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo llega Fernando VII? Recordad que Fernando VII era el deseado, pero que fue uno de los peores reyes que hubo, que os lo dije en su momento, si no os recordáis mal. Y después fuimos avanzando con Isabel II hasta que llegamos a lo del sexenio democrático, la primera república que duró solo 11 meses, el rey Amadeo I que lo trajimos de Italia y se marchó rápidamente y corriendo, vino Alfonso XII, ¿vale? Con el sistema canovista, con la constitución que más duró, la de 1876, y nos quedamos ya al final con esto, que esto es la parte, digamos, importante, el desastre de 1898 con la regencia de María Cristina. ¿Por qué regencia? Recordad, regencia es cuando la madre de un rey se hace cargo del reino porque su hijo todavía es menor de edad. Entonces después, con el desastre de 1898, cuando perdemos Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿vale? Que os los voy a poner aquí. Recordáis, ¿vale? Estas son algunas de las cuestiones más importantes que vimos de viñetas. Aquí tenéis a Estados Unidos, ¿vale? Representado, como recordaréis, por el tío Sam, ¿vale? Llevándose a Cuba. Y aquí que pone el viejo orden, ¿vale? Mundial, el antiguo régimen, como nos llamaban los estadounidenses a los españoles, porque decían que nosotros éramos herederos de esta otra viñeta que tenéis aquí, que es la del imperio español, el imperio de los Austria, cuando teníamos controlado territorios en todos los países, absolutamente en todos los continentes teníamos controlado diferentes países. Por supuesto, América era todo esto, en África también teníamos un poquito, no tenemos mucho, teníamos un poquito, Europa teníamos bastante, ¿vale? Todo esto, teníamos también la isla Filipinas y también algunas islas menores, ¿vale? Y la Antártida, de hecho, también era nuestra, también pertenecía a España actualmente, ¿vale? Entonces, claro, los estadounidenses decían que España representaba ese antiguo régimen que desapareció con la Revolución Francesa, pero que nosotros todavía lo seguimos teniendo. Recordad que aquí tenéis otra imagen, que es el acorazado que explotó y por lo cual Estados Unidos justificó su guerra contra España. ¿Alguien recuerda cuál era? Venga, os doy 2 segundos. Vale. 2, 1... El acorazado Maine, ¿vale? Que fue el que provocó la guerra. Recordad, Estados Unidos estaba aquí al lado, Cuba aquí, España aquí, y por lo tanto, cada vez que nosotros enviábamos un ejército o enviábamos algún barco hacia allí, ¿qué sucedía? Que nuestros barcos eran de madera, llegaban tarde, llegaban sin provisiones, y además Estados Unidos era ya cerca de ser una gran potencia. Todavía no lo era, porque ya sabemos que fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando empezó a serlo, pero obviamente
ya empezaba a serlo, y más con España, que estaba en decadencia. Entonces, como digo, aquí veis algunas imágenes, ¿vale? Algunas viñetas, estas son fotografías, ¿vale? Del acorazado. Aquí tenéis también algunos reportajes que se hicieron en la prensa, ¿vale? De cómo fueron las batallas, y obviamente perdimos los españoles. Recordad, perdimos las últimas, ¿vale? Perdimos Cuba, perdimos Filipinas y perdimos Puerto Rico, ¿vale? Perdimos absolutamente todo, lo que se llamó el desastre del 98. Hay una generación de literatos que la habría estudiado en lengua, supongo, que es la generación del 98 y que viene todo de aquí. Bien, aquí es donde partimos, ¿vale? El siglo XX, con Alfonso XIII. Se adelantó la mayoría de edad, porque entonces era más o menos con 21 años cuando se podía reinar. Se adelantó hasta los 16 para que Alfonso XIII pudiera empezar a reinar, y conforme se fue haciendo mayor, pues consiguió tener un cierto carisma, ¿vale? Alfonso XIII va a ser el rey importante porque aquí tenéis en la cronología que he puesto antes todo el siglo XX español, ¿vale? Que empieza con Alfonso XIII, que va a vivir el periodo este que tenía aquí en verde, pero también el que está aquí en rosa, que es la dictadura de Primo de Rivera, porque Alfonso XIII estuvo a favor de la dictadura de Primo de Rivera y siguió siendo rey bajo el poder de Primo de Rivera. Y precisamente por eso, por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera, vamos a tener la Segunda República, ¿vale? La Segunda República, que va a ser una de las cosas que veremos muy importante en este tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque después de la Segunda República vendrá la Guerra Civil Española, que también lo veremos, que ya sabéis que fue, según la ONU, el origen o el principio de la Segunda Guerra Mundial, que veremos también ese artículo de la ONU en la que hace responsable a Franco directamente del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Después viene, obviamente, la dictadura de Francisco Franco, que como veis aquí, os lo pongo dividido en dos partes. Una primera parte de represión, donde veremos que España es el segundo país con mayor número de fosas comunes de todo el mundo. De pobreza, obviamente, como decía mi abuela, que en paz descanse, que lo vivió, decía, cuando entraba un ladrón tenía que dejar dinero de la pobreza que había en las casas, ¿vale? España sufrió muchísimo, los abuelos ya están muriendo de esa época, ya quedan pocos abuelos que sobrevivieron a esta época, pero los que sobrevivieron lo pueden contar, ¿vale? Que fue muy duro, muy duro. También España se aisló, nadie ayudaba, ¿vale? Muy pocos países nos ayudaron. Pero a partir de 1950, 1960, empezó la recuperación económica gracias a que Estados Unidos, sobre todo, puso sus bases aéreas aquí para luchar contra la Unión Soviética. Franco le dio permiso y entonces eso hizo que muchos países europeos, estadounidenses, asiáticos, pero sobre todo estadounidenses y europeos, invirtieran, ¿vale? Invirtieran dinero, y obviamente eso trajo muchísimo dinero. El turismo fue un boom maravilloso, porque aunque aquí no había libertades, pero a los extranjeros sí se les permitía libertades. Una cosa muy curiosa que vemos son fotos de mujeres antiguas, de vuestras abuelas, bisabuelas, de que iban a la playa con el bañador entero de negro y cubierto hasta las rodillas, y al lado suecas, danesas, noruegas, en bikini totalmente o haciendo topless. Entonces esa era un poco la cuestión de lo que era la dictadura de Franco, que por un lado la iglesia tenía mucho poder, una iglesia muy puritana que no permitía a las mujeres tener ningún tipo de libertad, pero por otro lado, para traer turismo, traer trabajo y traer dinero, permitía que las extranjeras pudieran hacer cosas que a las españolas no le permitían. Muere Franco, y lo que veremos más adelante es que todo esto ya es del tema 13, ¿vale? Finales del tema 13. Esto ya será la transición española y la democracia, ¿vale? Todo esto de aquí que tenéis son las cuestiones más importantes. Veremos solo de manera muy pasada, ¿vale? Algunos detalles. Aquí tenéis el resumen de todo y aquí las cosas más importantes que sucedieron, ¿vale? Yo aquí os he puesto un poquito el orden, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, este es Alfonso XIII, ¿vale? Ya, por supuesto, ya de más mayor. Alfonso XIII, recordad que es el abuelo de Juan Carlos I y bisabuelo, por lo tanto, de Felipe VI, ¿vale? Estos son los... seguimos con la descendencia que ya vimos con Fernando VII y Carlos IV, ¿vale? Recordad que os puse la fotito de cómo se parecía, no sé si la tengo por aquí, a ver si la tengo, aquí está, a ver si la voy a abrir para que a ver si podéis recordar
cómo se parecía a Fernando VII, ¿vale? Y cómo se parecía a Froilán, ¿vale? Bueno, lo mismo con el rey Juan Carlos, ¿vale? Y Carlos IV. Bueno, pues aquí veis, ¿vale? Al abuelo a Juan Carlos I, bisabuelo de Felipe VI. Como digo, va a ser importante. Aquí veis cuando se consigue el ABC, que ya existía en esta época, es uno de los periódicos más antiguos que existe, ¿vale? Es un periódico totalmente pro-monárquico, siempre lo ha sido, siempre, el ABC siempre ha sido monárquico, siempre, ¿vale? Aquí veis cuando consigue llegar y ya veis la cara de jovencito que tiene, ¿vale? Le adelantaron la edad, aquí también lo podéis ver, ¿vale? Simplemente para que pueda reinar pronto. Como digo, va a ser importante porque al apoyar la dictadura de Primo de Rivera va a provocar la Segunda República y se va a tener que marchar, y después todo eso derivará en la Guerra Civil Española y en la dictadura de Franco, ¿vale? Entonces va a ser importante. Después la dictadura de Primo de Rivera, que también lo tengo aquí con algunas imágenes importantes, ¿vale? Aquí tenéis a Alfonso XIII, este es Alfonso XIII con Primo de Rivera, ¿vale? Este es Primo de Rivera, que impone una dictadura. Es una dictadura un poco de tecnócrata, ¿vale? Veremos. Pondré algunos apuntes, como ya sabéis, para que lo veáis. Todo lo que digo, como ya os dije en su momento, viene en el libro, ¿vale? Lo que pasa es que el libro no lo... Ya sabéis que no me gusta mucho usarlo. Me gusta más usar mi propio apunte o texto o vídeo y demás. Veremos muchos vídeos que tengo puestos, sobre todo de la Segunda República, la Guerra Civil, del franquismo, ¿vale? Para que veáis cosas bastante interesantes. Y también tendréis que hacer un comentario de texto un poco más extenso de los que hacemos en el examen, que ya os explicaré cómo se hace, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes, ¿vale? Porque era un grupo de tecnócratas. Como digo, un tecnócrata significa son personas que saben mucho de manejar empresas, de manejar sectores estratégicos importantes, pero eso sí no lo ha votado nadie, ¿vale? Entonces fue un poco lo que se basó la dictadura, pero claro, nos cogió también la crisis un poco del 29, más adelante nos cogería, ¿vale? Entonces eso provocó también una crisis económica y por lo tanto la Segunda República, como veis aquí, ¿vale? La famosa bandera que veis, la gente saliendo, ¿vale? Esto es son imágenes, ¿vale? De todo el pueblo de Madrid, en Eibar, que fue cuando se proclamó la Segunda República, la gente chocando contra la Guardia Civil, chocando contra el ejército, contra las tropas reales. Esta es la Puerta del Sol de Madrid, esto que veis aquí es la Puerta del Sol de Madrid, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco las características. Después, en cuanto a la Guerra Civil Española, va a ser una de las cosas más importantes. Veremos algunos textos de Miguel Hernández que os sonarán, de Pedro García, también un poeta muy importante, ¿vale? Bueno, aquí hay muchas imágenes y vamos a ver cosas interesantes, ¿vale? Aquí también las mujeres, cómo lucharon en el bando de la Segunda República. En cuanto a la dictadura de Franco, bueno, pues supongo que es bastante conocido. Una de las cosas, sobre todo, que veremos, como tampoco vamos a tener mucho tiempo, veremos sobre todo esto, la relación de Franco con Hitler y por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial directamente, envió a la División Azul, que fueron unos cuantos soldados a luchar en Stalingrado, pero a veces se convirtió en no beligerante y otras veces en neutral. Vamos a ver qué diferencia hay entre ser beligerante, ser no beligerante y ser neutral, ¿vale? Y todo para que Franco, que intentó siempre ver el apoyo de Hitler, pero al mismo tiempo no se fiaba mucho de Hitler, ¿vale? También veremos quién fue el que hizo de traductor en la reunión entre Franco y Hitler, ¿vale? Que fue el tío abuelo de un político que hoy en día está muy en la prensa y mucho en la televisión, de un partido político bastante importante hoy en día, ¿vale? Veremos que su tío abuelo fue el que hizo de traductor entre Hitler y Franco, para que veáis que las familias políticas, pese a que cambian las dictaduras, las democracias, siguen siendo las mismas, siempre siguen siendo las mismas. También veremos por qué nos gobierna después de una dictadura, nos gobernó la monarquía, ¿vale? Porque aquí veis, este señor de aquí, que veis aquí, es Juan Carlos I, ¿vale? De joven, y aquí veis a Franco ya bastante mayor, a punto de morir, ¿vale? Porque Franco convirtió a España en reino de España para dejar como él dijo, todo atado y bien atado, para dejar a Juan Carlos I como rey, pero eso sí, un rey dictatorial, como puede ser, por ejemplo, Arabia Saudí o Marruecos, ¿vale? Países donde gobierna un rey, pero es una dictadura, pues eso es lo que quería Franco. Pasa que Juan Carlos I consiguió engañarlo junto a Adolfo Suárez, que ya lo veremos más adelante en la transición. Cositas de la transición que veremos, sobre todo veremos cosas muy importantes. Aquí tenéis a este señor de aquí, que es Adolfo Suárez, ¿vale? Cuando muere Franco, que aquí veis todas las imágenes de Franco, aquí veis a Juan Carlos aquí justo,
podéis ver a Juan Carlos y Adolfo Suárez, que son los que consiguieron traer la democracia. Esta foto también va a ser muy importante, también la veremos, que es Fraga, que fue el que creó el Partido Popular, primero Alianza Popular, después se llamó Partido Popular, fue el que lo creó. Y aquí tenéis a Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista. O sea, imaginaos a un ministro, porque Fraga fue ministro de Franco. Entonces, claro, imaginaos a un ministro de Franco que crea un partido, como todo el mundo sabemos, el Partido Popular, de centro-derecha, demócrata cristiano, como se suelen llamar, y alguien del Partido Comunista Español que estaba ilegalizado en ese momento. Los dos compartiendo un cigarro, compartiendo un café y hablando tranquilamente. Esta foto se representó, salió en todos los periódicos en su momento porque representó la unión de la izquierda y de la derecha, el fin de la guerra civil, digamos, ¿vale? Las dos Españas, esa que se habla mucho, aquí estaban representadas, y si ellos consiguieron ser amigos o por lo menos llevarse bien y por lo menos llegar a acuerdos como llegaron, pues entonces la sociedad española también podía, ¿vale? Veremos algunas de estas imágenes que fueron bastante históricas. Después aquí tenéis cuando ya llega Felipe González, ¿vale? Aquí tenéis Felipe González ya de mayor, pero bueno, también veremos a Felipe González muy de joven, ¿vale? Que llegó a estar bastante legislatura en el poder, bastante, hasta que llegó José María Aznar con el Partido Popular, pero fue, aquí lo veis de joven, ¿vale? Que fue el que consiguió traer, digamos, la sanidad pública, educación pública. Fue cuando gobernó el PSOE al principio, fue un PSOE muy de izquierda, ¿vale? Fue un PSOE nuevo, y claro, la gente al principio tenía miedo. ¿Por qué? Porque venían de una dictadura, de una transición. Al principio votaron a Adolfo Suárez, que fue ministro también con Franco, o fue, bueno, mejor dicho, fue presidente, ¿vale?, del gobierno con ministros de Franco. Entonces, claro, la gente primero quería la calma, no quería volver a la guerra civil, porque tú hablabas con los abuelos, las personas mayores que vivieron en esa época la guerra civil, y tenían mucho miedo de que volviera a pasar. Mucha gente lo pensaba. Veremos el golpe de estado del 23F, que también lo tengo puesto aquí, ¿vale? Aquí tenéis el golpe de Tejero del 23 de febrero de 1981, que fue un intento precisamente de volver otra vez a una dictadura, pero una dictadura que lo veremos donde se quería o se pensaba que el PSOE también estuviera, que no estuviera el Partido Comunista, pero sí el PSOE. ¿Por qué? Porque había una crisis económica muy importante. ETA mataba, que esto es algo que veremos de la transición. Por la transición vamos a ver el terrorismo. El terrorismo por España lo ha sufrido en dos vertientes. Sobre todo ETA. Aquí tenéis ETA. ETA significa Euskaltas Katasuna, Euskaditas Katasuna, en euskera, que significa Euskadi Libertad, ¿vale? Euskadi Libertad. Fue un partido surgido del PNV, que lo conoceréis hoy en día. Fue un grupo de jóvenes del PNV que no estaban de acuerdo con la función, digamos, política de conseguir la independencia, y buscaron las armas. El terrorismo de ETA duró 40 años, desde finales del franquismo hasta ya entrado el siglo XX, ¿vale? Aquí veis algunos atentados. El atentado de Hipercor, por ejemplo, de Barcelona, fue uno de los más sangrientos. El tiro en la nuca. Aquí veis cómo mataban a guardias civiles. Estos eran guardias civiles a los que asesinaban, policías nacionales a los que asesinaban con bombas lapa, ¿vale? Esto lo veremos también, ¿vale? Veremos vídeos y veremos cómo se está intentando llevar. Esto, por ejemplo, aquí veis que se vayan preparando. Aquí veis como, por ejemplo, librerías o gente que no estaba dispuesta a pagar un impuesto revolucionario que llamaban los de ETA, les amenazaban y obligaban a la gente a irse de los pueblos y de las ciudades porque no votaban a partidos independentistas vascos, sino votaban al PSOE o votaban al PP, ¿vale? Fueron asesinados más gente. Lo curioso es que fueron asesinados más políticos del PSOE que del PP en el País Vasco, para que os hagáis una idea un poco de lo que era ETA, ¿vale? Que mataba incluso a gente, digamos, de partidos de izquierda, más que de derechas. Aquí veis muchísima tragedia, sobre todo mataba a guardias civiles, ¿vale? Aquí veis también atentados terroristas. Mataron a Carrero Blanco, que eso provocó también que volviera un poco franquismo, retrocediera también, pero también mataron muchísimas personas inocentes, ¿vale? Personas inocentes asesinadas cruelmente por la banda terrorista con tiro en la nuca y demás. Eso lo veremos porque, por desgracia, se está perdiendo un poco la memoria histórica, no solo del punto de vista de la Segunda República, de la guerra civil, de los muertos, como he dicho antes, del franquismo, sino también hay otra memoria histórica que este país tiene que recuperar, y es la memoria histórica de ETA, ¿vale? Por fortuna ETA ya no existe, por fortuna ETA ya no mata, por fortuna ETA ya no está en nuestras vidas,
pero por desgracia la gente se está olvidando y creo que no deberíamos. Igual que tampoco debemos olvidar, que esto sí os sonarán, ¿vale? Como madrileños, el 11M, ¿vale? Los atentados del 11M en Atocha también fueron muy sangrientos, pero este del terrorismo islámico, a pesar de que en un principio se pensó que podía haber sido ETA, pero no fue así, ¿vale? Después de esto, a esta foto es importante. Esta foto se considera una de las fotos más históricas, más importantes del siglo XXI, ¿vale? Más importante del siglo XXI. ¿Por qué? Porque se llamó la foto de las Azores. Las Islas Azores, que pertenecen a Portugal, estuvieron Tony Blair, que es este de aquí, ¿vale? Que es el primer ministro británico, era el primer ministro de la Gran Bretaña, George Bush, que es el presidente estadounidense, y José María Aznar, presidente de Estados Unidos. Estos fueron los que provocaron la Segunda Guerra del Golfo, la Guerra de Irak, que todavía sigue hoy en día destrozando el país, y fue la causante de que España sufriera el atentado islámico. Si no se hubiera producido esta foto, si España no hubiera entrado en la Guerra del Golfo, esta foto de aquí, esto nunca hubiera sucedido, absolutamente nunca. Entonces, eso provocó cuando el atentado 11M fue 2 días antes de las elecciones en las cuales ganó José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Vale? Fueron las elecciones que ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Estuvo 8 años, más adelante perdió el PSOE con Rubalcaba, que se enfrentó a Rajoy. Rajoy ganó las elecciones, como todo el mundo ya, eso ya os sonará más, ¿vale? Mariano Rajoy, que perdió más adelante una moción de censura por el tema de la corrupción y demás, con Pedro Sánchez, que ya os sonará, que es el actual presidente del gobierno. Pues bien, esto es un poco, ¿vale? Esto que tenéis aquí, todo lo que acabo de explicar es el resumen del siglo XX y siglo XXI, un poquito del siglo XXI español. Obviamente se supone que tenemos que llegar hasta lo que suceda hoy en día con Cataluña y el coronavirus. Como es lógico, no vamos a llegar. Os voy a dar, como os dije, 4 pinceladas, 4 cosas importantes para que tengáis una base, sobre todo, de historia de España, como digo, de memoria, ¿vale? Memoria del siglo XX y memoria también del siglo XXI con los atentados terroristas de ETA y de las masacres que provocaron, ¿vale? Simplemente para terminar ya en este vídeo introductorio, como digo, hoy va a ser un poquito más suave que la otra vez. Aquí tenéis los conceptos, ¿vale? Estos son los conceptos del tema 9. Os lo voy a poner aquí así, ¿vale? Aquí tenéis el primero: dictadura, trienio bolchevique, golpe de estado, franquismo, mancomunidad, dicta blanda. Es una dictadura que se llamó un poco menos dura después de Primo de Rivera. Misiones pedagógicas, ¿vale? Bueno, es en plural, ¿vale? Misiones pedagógicas. Instituto de Libre Enseñanza. Esto lo vamos a ver mucho porque durante la Segunda República se hizo mucho hincapié con lo que fue la educación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis, ¿vale? Como digo, aquí tenéis un poco lo que fue la dictadura. Os dejo aquí un poquito para que le podáis hacer un pantallazo para copiarlo. Son los conceptos, ¿vale? Quiero que lo copiéis. Las 2 cosas que quiero que copiéis es esto, ¿vale? Un eje cronológico de lo que es el panorama del siglo XX español y un poquito del siglo XXI. Y los conceptos, ¿vale? Como digo, dictadura, trienio bolchevique, golpe de estado, franquismo, mancomunidad, dicta blanda, misiones pedagógicas, instituto de libre enseñanza, ¿vale? Para que lo tengáis, que todo esto es lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Pues nada, pues con esto ya me despido. Ya en el próximo vídeo veremos la primera parte, que será Alfonso XIII, la crisis de la Restauración, hasta la llegada a la dictadura de Primo de Rivera. Pues nada, pues me despido ya de vosotros. Un abrazo fuerte.